Listo. ¿Ahí alcanzan a ver bien las diapositivas? Listo. Qué extraño ver clase así, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a hablar de autoduplicación y de autómatas celulares. Entonces, la autoduplicación es un elemento, yo diría que es el elemento esencial de la evolución. ¿Por qué es el elemento esencial de la evolución? Pues básicamente, ¿cuál es el objetivo de un ser vivo? Reproducirse, ¿cierto? Ustedes están biológicamente en este mundo para tener hijos, ¿sí? Eso es lo que les demanda la biología. Ya si nos metemos por el lado religioso, por el lado social es diferente, pero estrictamente biológicamente hablando, nosotros estamos en este mundo para reproducirnos, ¿sí? Ese es el objetivo propio de la biología. Entonces, ¿qué pasa? A través de la autoduplicación aparecen varios procesos. Uno de ellos es la mutación. En la mutación, los individuos pueden variar levemente y de allí es donde aparecen las diferentes características de los individuos. Por ejemplo, ustedes, digamos, tienen ojos negros, ¿sí? Y su pareja puede tener ojos negros también. Y ustedes van a tener un hijo y sale con ojos azules. ¿Qué creen que pasó ahí? Bueno, usualmente pensaríamos que hay un padre no identificado, ¿cierto? Pero no, también puede ser efecto de una mutación en un gen, ¿sí? Si usted le arranca el pelito al bebé y se hace la prueba de ADN y dice, vea, usted es 100% el papá, nada que hacer, ¿sí? No le metieron un domingo 7, como dicen por ahí, lo dicen los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Esas características de la evolución introducen cambios en las especies y eso es regulado por la selección natural. Entonces, por ejemplo, si tener ojos azules representa una ventaja evolutiva, ¿qué creen que va a pasar en 100, 200 años? Muchas personas van a estar con ojos azules porque prevalece, ¿sí? Prevalece. Y así es como funciona la evolución. Nosotros los seres humanos hemos podido modificar nuestra propia evolución. ¿Por qué? Un ser humano que nazca con alguna discapacidad, ¿qué pasaría en un entorno no civilizado con ese ser humano? Muere. Y sus genes no se propagan. Es decir, si la discapacidad es genética, esa persona no se puede reproducir porque va a morir antes de que pueda hacerlo. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Pues porque somos civilizados, porque somos una sociedad, esa persona puede reproducirse. O sea que ya no hay ese factor de regulación natural en nosotros, ¿sí? Aparentemente, no se sabe a largo plazo qué pase con nosotros. Resulta que nosotros tenemos los mismos cuerpos que teníamos en la edad de las cavernas. No han variado mucho, no es suficiente tiempo. O sea, realmente si pudiéramos viajar en el tiempo y ustedes viajaran a la época de las cavernas, verían seres humanos exactamente iguales, o sea, como estamos nosotros, ¿sí? Físicamente hablando. O sea, no hay ninguna diferencia. Quizás sí más musculosos porque creen, porque eso les tocaba hacer ejercicio. ¿Qué pasaba si no iban a cazar? Pues muere de hambre, pero ¿usted aquí necesita cazar? No, usted va a la 14 y allá compra la carne, ¿sí? Bueno, necesitas trabajar, pero pues eso no requiere un esfuerzo físico, ¿sí? Requiere más un esfuerzo mental, ¿sí? Entonces cambia la cosa. Eh, Además es la parte más difícil de la biología. En la biología hay muchas explicaciones de cómo puede surgir la reproducción. O sea, en sí cómo se origina, cómo se hace biológicamente hablando, hay muchas teorías sobre eso. Realmente hasta el momento no se ha podido entender. El sueño de un ingeniero para no volver a trabajar. ¿Qué pasa si ustedes pudieran duplicarse? ¿Qué le harían a la copia? Pues trabaje por mí, ¿cierto? Para no volver a trabajar, miren, o sea. Bueno, y por ejemplo, las máquinas autorreplicantes para convertir Júpiter en una estrella. Resulta que Júpiter es una estrella fallida. Resulta que Júpiter está a la mitad de la masa de ser una estrella enana marrón. O sea, Júpiter técnicamente haber sido la segunda estrella del sistema solar, pero por alguna razón no acumuló la suficiente masa. La presión dentro del núcleo de Júpiter no es lo suficientemente grande para generar fusión nuclear, que es lo que pasa en el Sol. Cuando hay fusión nuclear es la transformación de hidrógeno en helio, y eso suelta una energía, es la energía que irradia en las estrellas. Eso, hablándolo en términos muy básicos, porque eso es súper complejo, ¿sí? ¿Qué pasa con Júpiter? Júpiter, si tuviera el doble de la masa, sería una estrella enana marrón. Donde Júpiter hubiera sido una estrella enana marrón, o sea, con las estrellas más pequeñas posible, ¿creen que habría vida en la Tierra? No, está demasiado cerca como para la radiación, sencillamente quemaría todo. Y dos estrellas, la rotación de los planetas cambia.
La rotación ya no es en espiral, sino en... Sí, correcto, cambiaría inclusive eso. La gravedad de Júpiter sería suficientemente fuerte para competir por los planetas, ¿sí? Bueno, en cierta manera porque el Sol es muy inmenso, el Sol son 1000 Júpiters. Entonces, pues, también. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Arthur Clay? Básicamente, ¿por qué no crear una máquina que genere hidrógeno y que permita de forma duplicar, o sea, que sea una máquina que se duplique y genere hidrógeno? ¿Qué pasa si eso se escala? Una máquina que pueda generarse a sí misma. Haga de cuenta como que yo me duplico y ese se puede crear otros, se pueden crear otros. Eventualmente van a acumular la suficiente masa para volver Júpiter una estrella. Aunque eso sería una pésima idea, ¿no? Yo no creo que la humanidad vaya a hacer eso. Y si lo hacen, pues espero ya sea muchos años después de que esté muerto. La autoduplicación es una realimentación positiva y en algunos lugares puede dar lugar a caos. Resulta que la autoduplicación, uno pensaría que, por ejemplo, el caso de caos podría ser el tema de los conejos. Ustedes han visto el problema de los conejos de Discretas 2. ¿Qué decía el problema de los conejos? Se pone 2 conejos en una isla y esos conejos se duplican digamos, cada 2 meses, generan una pareja, que a su vez cada 3 meses generan una pareja. ¿Qué pasa si eso surge sin control en algún momento? ¿Cuál debería ser el comportamiento de eso? ¿Exponencial? ¿Debería detenerse en algún momento? No, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué pasa? Porque ahí empiezan a aparecer fenómenos emergentes, porque es que en la vida real vos no podés estar duplicando conejos todo el tiempo. ¿Qué pasa si usted duplica conejos de forma indefinida en la vida real? Los recursos se acaban, ¿sí? Entonces la población tiende a estabilizarse o tiende a caer. Eso fue lo que nosotros vimos pues en ese tipo de funciones. Bueno, tenemos máquinas autorreplicantes. Entonces, la entropía de desorden aumenta al aumentar n, pero a partir de cierto punto ya hay estructuras que aparecen con mucha frecuencia de lo que la probabilidad predice. Son estructuras autorreplicantes. ¿Qué pasa? Usted puede tener una máquina que se está generando copias, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Esto no tiene el nivel de entropía, es el nivel de desorden, ¿sí? Recuerden, el nivel de entropía de un vaso aumenta cuando ¿qué? Este cae y se quiebra. La entropía aumenta. Y la entropía nos dice la línea de tiempo. O sea, la flecha del tiempo tiene que ver con la entropía. Como el desorden aumenta a medida que el tiempo aumenta, porque el desorden, se supone que el universo inició en un estado infinitamente ordenado. ¿Cuál creen que es un estado infinitamente ordenado? El universo, en la teoría del Big Bang. ¿Cuál es ese estado infinitamente ordenado? El punto que explotó, o sea, el punto pues es un punto, está ordenado, ¿sí? Por definición. Cuando el universo explota, el punto empieza a decaer la entropía. Se supone que a lo largo del tiempo la entropía decae, pero pues hay ciertas teorías. Si eso continúa así, ¿cómo creen que el universo va a terminar? Con una secuencia de partículas subatómicas sin ningún tipo de orden. O sea, sencillamente unas partículas subatómicas que se mueven y ya. ¿Sí? O sea, como hagan de cuenta como la piedra se transforma en arena. Eventualmente, cuando pasa el tiempo, una de las teorías dice que el universo se va a implosionar. Que es implosionar, todas las estructuras van a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer eso? Resulta que el universo se expande en tiempo y espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? A medida que el universo se expande, las distancias entre las partículas subatómicas también aumentan. Haga de cuenta que el universo es como si usted estuviera estirando un plástico. ¿Qué pasa? A cierto punto se va a romper. O sea, la expansión del universo está ocurriendo en nuestros cuerpos. No es que se estén generando nuevas áreas. No, sino que es como expandir pues, exactamente. Bueno, eso es lo que dice una de las teorías, porque realmente estamos hablando de cosas que como seres humanos no somos capaces de visualizar por completo, ¿sí? O sea, son una de las tantas teorías, ¿sí? Porque de pronto alguien aquí dentro del salón sabe y pues refute la idea, ¿no? Pues la respuesta es, hay muchas teorías. Váyase con la teoría que usted quiera. De hecho, uno de los libros de Stephen Hawking, ¿se acuerdan de él? Que él murió ya. Decía que el tema de entender el universo es tan complejo
que usted no le puede refutar a una persona que crea que el universo es una secuencia de tortugas una encima de la otra. O sea, que el universo está construido una tortuga encima de la otra. Usted no le puede refutar eso. Porque nosotros no sabemos a ciencia cierta. Solamente tenemos una idea teórica de cómo podría ser. ¿Sí? Bueno, en fin. Entonces, bueno, creo que me pasé. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se autorreplica, se va perdiendo el orden. Pero resulta que en cierto punto esas estructuras se pueden agrupar y generar estructuras más complejas que aumentan su complejidad. Y esto es un punto, una transición de fase, que es lo que vimos en la anterior. ¿Se acuerdan de la transición de fase? El sistema crece hasta un punto donde aparecen nuevos fenómenos. O sea, cambia su estructura y forma de funcionar. Una transición de fase es, por ejemplo, de célula a órgano. Las células se reproducen. ¿Qué pasa cuando ya tenemos muchas células? Aparece un órgano. Y el órgano es complejo. Porque es que una célula sola, ¿qué hace? Una célula es una máquina química. ¿Qué pasa con las células? Las células reciben proteínas e internamente las proteínas se procesan y ella saca otras proteínas. ¿Sí? Es como el funcionamiento pues más escueto que les puedo explicar de eso, porque eso también tiene su complejidad. Básicamente una célula hace unas transformaciones químicas de unas proteínas, de unas moléculas complejas. Y así funciona nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Una célula en sí misma no hace nada más. ¿Bien usted? Bien. Entonces una pregunta, ¿usted está un poquito ocupado, verdad? Pues un poquito, pues si me puedes esperar un ratico. Listo, dale, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? Una célula sola es una máquina química cuya función es únicamente procesar elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando agrupamos muchas células? Por ejemplo, unas células cardíacas. ¿Qué comportamiento empieza a aparecer? Que empieza a palpitar. Y palpitar no es fácil. Resulta que el corazón tiene unos transistores eléctricos, ¿sí? De hecho, que son estimulados por las células nerviosas. ¿Qué pasa? El corazón, eso le llaman los marcapasos. Muchas personas, cuando se les dañan esas áreas, pero necesitan un marcapasos electrónico. El corazón funciona con unas células que emiten unos pulsos eléctricos. Y como a medida que emiten esos pulsos eléctricos, el corazón palpita con cierta velocidad. Por ejemplo, cuando ustedes están corriendo, ¿qué creen que pasa? ¿Qué sucede? El corazón empieza a palpitar más rápido, porque el cerebro envía una señal a esa parte del corazón, le dice, vea, necesito que usted aumente la frecuencia. ¿Por qué necesito que usted aumente la frecuencia? Porque hay unas células del cuerpo que necesitan más nutrientes porque está haciendo un esfuerzo. O bien una enfermedad como las arritmias, es que usted tiene algún daño en esa zona. Entonces miren que solamente de pasar de una célula a pasar a un sistema más complejo, ¿y eso cómo sucedió? Por autorreplicación. ¿Sí? Y las iteraciones entre los organismos autorreplicantes, ¿sí? O sea, las iteraciones entre las células cardíacas. ¿Una célula cardíaca sabrá que el corazón está palpitando? ¿Ustedes creen? Si la célula pudiera tener conciencia. O sea, yo soy una célula cardíaca y mi única preocupación es recibir mis nutrientes y pues yo saco mis desechos, que es lo que hace una célula. ¿Ustedes creen que esa célula sabrá que está en un corazón palpitando? No, no es posible, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. ¿Será que nosotros vamos a llegar a un punto donde generemos complejidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que hacemos parte de algo de lo que no somos conscientes? Nosotros hacemos parte de una sociedad, es una estructura más compleja, ¿cierto? Una sociedad es un conjunto de reglas, pero eso es algo de emergencia, ¿sí? Una sociedad, por ejemplo, ¿qué reglas tenemos nosotros? Algo muy básico. Miren cómo ustedes están vestidos. Porque ustedes tienen pantalón y no falda. Exactamente, una cosa como el código de vestimenta. Y de hecho, usted se sentiría mal si llevaría una falda. Pero realmente una falda no define si usted es hombre o mujer. Eso no lo define. Hay culturas donde los hombres usan faldas. La escocesa es una de ellas. Pero ¿por qué nosotros usamos pantalones en lugar de faldas? Precisamente por la sociedad que estamos enmarcados. O sea, nosotros estamos gobernados por eso. Pero eso hablan de los sistemas de reglas. Ahora, lo que habla esto de la autorreplicación es si uno puede hacer parte de algo orgánico más importante. O sea, que nuestras interacciones formen algo orgánico
más grande que no podamos ser conscientes de eso. Entonces una de las preguntas que deja abiertas es eso. ¿Sí? Bueno, entonces para entender la reproducción vamos a ver algo que se llaman los autómatas celulares. ¿Cuál es la cantidad de complejidad necesaria para entender eso? ¿Cuál es el juego de la vida con los autómatas celulares? Ese es uno de los proyectos que tenemos. Y la reproducción, pues, básicamente, pues, explicitada por von Neumann. Y resulta que ya existen las primeras máquinas autorreplicantes, o sea que sí existen. Y aquí tengo dos ejemplos. Es que estoy transmitiendo acá hace por bonito. Biovin se murió. Entonces tenemos estos dos videos que voy a mostrar por fuera de cámara porque ustedes saben que me bloquean.